y se sumaron también a la tarea. El joven maestro Conrado Benítez se convirtió en símbolo de la campaña y en inspiración para el himno de la alfabetización en Cuba. El 22 de diciembre de 1961, Cuba se declara territorio libre de analfabetismo. De 979.000 analfabetos localizados, se alfabetizaron 707.000. El analfabetismo se redujo de 23,6% a 3,9%. 10 personas más perdieron la vida. Dentro de ellos, el joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech, quien se convirtiera en símbolo de la educación cubana por la manera en que enfrentó los hechos. ¿Qué ha hecho Cuba, país bloqueado y acosado por la potencia imperialista más grande de la historia, para mantener y desarrollar su sistema educativo? La respuesta es muy fácil como respuesta, como hecho ha sido bastante difícil. Cuba lo que ha hecho son constantes reformas educativas, conocidas en la historia de la educación cubana como revoluciones educacionales. O sea, ha existido una constante transformación de la educación cubana de acuerdo a los tiempos que vivimos. La primera revolución educacional sucedió en 1960. Comienza prácticamente con el triunfo de la revolución y se consolida con la campaña nacional de alfabetización. ¿Qué se hizo en esta etapa? Se crea el Sistema Nacional de Educación en Cuba y se crea el subsistema de la educación de jóvenes y adultos, que es el encargado de darle continuidad a la posalfabetización y de mantener una educación permanente para todos los jóvenes y adultos de nuestra sociedad. Se crea la Facultad Obrera Campesina, que también le daría continuidad a la enseñanza primaria, secundaria de los jóvenes y adultos y posteriormente su ingreso a la universidad. Y se universaliza la enseñanza primaria hasta el 99% de los niños de Cuba asisten a las escuelas primarias en esa etapa. Y eso se ha mantenido durante todo el proceso revolucionario. La segunda revolución educacional sucede en los años 1970. Es lógico que si en los años 60 se dieron todas esas facilidades a la población, es lógico que existiera posteriormente una explosión de matrícula en la enseñanza secundaria básica. El país se enfrenta con un problema. No habían suficientes escuelas, ni suficientes matrículas, ni suficientes maestros para atender las matrículas que venían de la enseñanza primaria. Entonces, 300.000 jóvenes llegaban a la secundaria básica y no tenían ni escuela ni maestros. Se construyeron cientos de escuelas en el campo, materializando el principio martiano del estudio con el trabajo. Se creó el destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech en honor al joven alfabetizador que fue asesinado cuando la campaña. También quiero resaltar que durante esta etapa de la segunda revolución educacional se llevó a cabo en Cuba una campaña de alfabetización para ciegos en el año 1979, que hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un protagonista de esa campaña, que es el periodista que viene con la delegación del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Esa campaña duró del 79 al 83. Más de 1.500 invidentes aprendieron a leer y a escribir con el sistema Braille y se desarrolló a través de la red de bibliotecas públicas que existe en el país. La tercera revolución educacional en Cuba sucede en el año 2000. El derrumbe del campo socialista en la época de los 90 trajo consigo que el Producto Interno Bruto de Cuba decayera al 35%. Esto, por supuesto, a pesar de que no se cerró ninguna escuela, ni se dejó de dar clases, ni se le negó el acceso a la escuela a ningún niño, siempre trae sus problemas. El deterioro
de los índices de retención escolar y la escasez de material escolar, por supuesto, tuvo sus consecuencias. A raíz de que se recupera un poco la economía cubana en el año 2000, se declara lo que se conoce en Cuba como la batalla de ideas, partiendo de un principio martiano. Martí decía: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y eso es lo que ha hecho nuestro pueblo. Esta batalla de ideas está dirigida a rescatar valores y a rescatar los principios de la revolución cubana y de su educación. Dentro de la batalla de ideas está la batalla por la educación. ¿Qué se hizo? Les voy a citar algunos ejemplos. Se repararon y electrificaron las escuelas. Se creó el curso de superación integral para jóvenes. El curso de superación integral para jóvenes estaba dirigido como un curso de la educación de jóvenes y adultos a rescatar todos aquellos jóvenes que habían abandonado la escuela para volverlos a reinsertar en el sistema educativo y que tuvieran la posibilidad de estudiar. Se abrieron 2 canales educativos en la televisión cubana. Se ubicó un televisor y un reproductor de DVD por cada una de las aulas. Se crearon las aulas especializadas para la informática en los centros educacionales. Se redujo la cantidad de alumnos por aula en la enseñanza primaria a 20 y en la enseñanza secundaria a 15. Y se universalizó la educación superior a los 169 municipios del país. Esto es para citar algunos ejemplos de las cosas que se están llevando a cabo en la educación cubana actual. Bueno, la alfabetización en la época actual. El desarrollo tecnológico e industrial de las grandes potencias en las últimas décadas no solo ha abierto aún más la brecha entre ricos y pobres, sino que ha distanciado el alcance del analfabetismo y la alfabetización. Surgen otros conceptos: alfabetización tecnológica, alfabetización informática o alfabetización digital. Esto lo que hace es complejizar la solución del problema, porque ya entonces un analfabeto en una ciudad, por ejemplo como Sevilla, con aprender a leer y a escribir no resuelve su problema, porque el avance tecnológico lo obliga a cubrir otras necesidades y otras esferas del mundo del saber, como es la informática, como es la computación, etcétera, etcétera. Entonces complejiza la situación que tenemos actualmente del analfabetismo. Esto ha traído muchas preocupaciones en el mundo de hoy. En Dakar, en el año 2000, en el Fórum de Educación para Todos se reúnen 164 países y acuerdan reducir el analfabetismo a un 50% en el mundo. Al llamado de la UNESCO, Cuba, en gesto solidario, decide incorporarse a los planes y programas de alfabetización y crea el novedoso programa de alfabetización Yo Sí Puedo. El Yo Sí Puedo está ideado para enfrentar acciones masivas de alfabetización con un mínimo de recursos humanos y materiales. Con la voluntad política de sus respectivos gobiernos, el Yo Sí Puedo protagonizó las campañas masivas de alfabetización en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Con estas campañas, estos países se declararon territorios libres de analfabetismo en el primer decenio de este siglo. Actualmente, el programa de alfabetización cubano se aplica en 30 países que abarcan los 5 continentes y tiene alfabetizado alrededor de 4 millones de personas en el mundo. Sevilla le abrió las puertas a Yo Sí Puedo, una muestra pionera de la colaboración sur-norte, tan controvertida e inaceptable por la extrema derecha, que no ha perdido tiempo para la manipulación mediática, intentando fomentar dudas,
temores